Saludos a todos y bienvenidos a otra lección más de Estudio Bíblico 1, 2, 3. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Hoy nos encontramos en el capítulo número 1 de Gálatas, versículo número 4. Estamos estudiando esta carta expositivamente, verso por verso, para poder entender exactamente qué es lo que está sucediendo con los Gálatas, por qué cayeron en este pecado, que Pablo tiene que escribir una carta tan fuerte a ellos, y es la carta yo creo que más fuerte que Pablo ha escrito, pensando que todas las correcciones que Pablo hace a los corintios no se compara con el tono de esta carta y la severidad que tiene esta carta, y la iglesia no la lee, no la estudia, no se comenta mucho acerca de esta carta, porque muchos de los temas que esta carta toca afecta a muchas iglesias, afecta a muchos pastores, afecta a muchos creyentes, y simplemente no quieren lidiar con estos problemas que esta carta pone, porque tienen que entonces cuestionar todos sus sistemas religiosos que han establecido, tienen que cuestionar todo el sistema doctrinal, tienen que examinar la denominación, su posición denominacional. Y es un gran peligro que la iglesia está hoy en día, a pesar que decimos que no hemos pasado 400, 500 años y 600 años desde que empezó la reforma de la iglesia. Lamentablemente nosotros como cristianos lo único que hemos hecho es agregarle más niveles de legalismo a lo que es ser cristiano, a lo que es ser creyente, y no regresar para atrás a lo que era fundamental y bíblico. Y mucho tiene que ver con la ignorancia bíblica y la falta de la enseñanza de la palabra que existe en la mayoría de las iglesias. Hay mucha predicación, pero no hay enseñanza de esta manera sólida que examine cada punto para poder ver y determinar si estamos caminando en verdad o simplemente estamos caminando en un cuento y haciéndonos creer que estamos en gracia, que estamos salvos, y a veces no estamos de esa manera. Vamos a empezar a leer en el versículo 1:4. Dice: el que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Vamos a parar ahí y vamos a hacer dos estudios, con permiso. Vamos a hacer dos estudios separados de este versículo. Uno es que se dio por nuestros pecados, y segundo es para librarnos del siglo malo. Hay dos temas ahí que Pablo habla, y yo creo que merita tomar un tiempo para poderlos entender. Dice, el que se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Hay muchas personas que han escuchado toda su vida acerca de Cristo, de lo que hizo Cristo, pero no acaban de entender este punto, que Él se dio por nuestros pecados. Al decir esto, el que primero interpreta esto es el judío. Vamos a mirarlo desde el punto de vista de un judío. Tú y yo, por lo menos yo nunca fui judío, yo soy gentil, de acuerdo al judío. Yo nunca conocí la ley de Moisés, yo nunca andé con un Torá, nunca fui circuncidado al 8º día, yo era un gentil. Entonces, pero vamos a mirarlo desde el punto de vista de un judío. Vayan conmigo a la carta de Juan. Le dice que se dio por nuestros pecados. En la carta de Juan, en el capítulo 1, vamos al versículo 29, y estaba bautizando Juan en el río del Jordán a sus discípulos, y sucede lo siguiente. En el versículo dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí habían gente que eran judíos, casi todos eran judíos, porque no se conocía hablar de un gentil en esa región. Y
Juan estaba bautizando. Lo más asombroso de todo para un judío era que Juan vino predicando un evangelio, abriendo el camino para Jesús, que bautizaba para la remisión de pecados. Para un judío, si tú te pones en la posición de un judío, esto es absurdo. Esto era una locura. Esto era una blasfemia, porque solamente Dios podía perdonar pecados y la única manera que ellos conocían eso era a través de los sacrificios. Jamás habían conocido de tal cosa y sin embargo Juan viene bautizando en el desierto y ahora Juan dice, mira aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y le atribuye a Jesucristo ese Cordero que ellos sacrificaban en el templo y lo mataban y lo desangraban y después lo ponían en un fuego y lo quemaban, y atribuye eso a Jesús. La Biblia dice en el libro a los Hebreos que la ley era una sombra, un prototipo de todo lo que iba a venir, pero la ley no era lo verídico. Todo lo que había en la ley, todos los símbolos, todo lo que es el templo, el tabernáculo, los colores, todo tiene un significado futuro. Era profético acerca de lo que venía y era todo era tipología de Cristo, de lo que Cristo iba a hacer. Entonces aquí Juan dice, aquí que viene el Cordero que quita el pecado del mundo. Y para los que estaban escuchando eso, o entendían que este era el Mesías, o pensaba que Juan el sol lo había afectado y estaba teniendo unas ilusiones bien raras. Vamos conmigo para que entiendas esto de dónde viene. Esto es parte de la ley. Vamos a Éxodo, capítulo 29 de Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Y la ley vino a aparecerse en el capítulo 20, en el 29, empezando en el 38. Vamos a empezar en el 37. Bueno, vamos a empezar en el 36, para que puedas entender. En el 36, dice, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado. El becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Ahora empieza en el 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. ¿Tú te imaginas que tendrás que todos los días de tu vida, todos los días que exista el pueblo de Israel, ofrecer 2 corderos, uno por la mañana y uno por la tarde, continuamente? Ofrecerá 39, ofrecerá uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacada, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación. Es un olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será holocausto continuo de vuestras generaciones. Y la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablar de ahí. Ve, esto era para poder recibir perdón de pecados diarios. Tenían que ofrecer un cordero 2 veces al día, todos los días, por el resto de su vida. Y se hacía por generación en generación en generación, por cientos de años.
Cuando Juan dice, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el judío entendía lo que él le estaba diciendo, que ese era el Mesías, el que estaba prometido que iba a quitar el pecado de una vez por siempre para no tener que hacer más sacrificios. Pero había dos grupos de gente, aquel que aceptaba eso y aquel que quería seguir en el sistema religioso. Y el que quería seguir en el sistema religioso no lo quería aceptar. Juan 19:30. Vete conmigo a Juan 19:30. Entonces abrió Juan, el apóstol, que está escribiendo la carta de Juan acerca de Juan el Bautista. Empieza con, aquí viene el Cordero que quita el pecado del mundo. En Juan 19:30, Jesús cumple con eso. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu, murió. Consumado es una palabra que se usaba en contabilidad cuando tú debías una deuda. O cuando un esclavo era comprado y después el esclavo ya había pagado su deuda, le daban una carta de libertad y le ponían un cuño que decía tetelestai, consumado es. Quiere decir que tu deuda está pagada y que ya eras un hombre libre y que ya no debías nada ni al Imperio Romano como prisionero y no le debías nada al que te había comprado, pero que pagaste tu deuda. Cuando Jesús muere dice consumado es. La deuda está paga. Yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo y yo pagué la deuda. Yo morí de la misma manera que moría ese Cordero y era entregado a Dios, un olor fragante a Dios. Ahora Dios quedaba satisfecho del sacrificio de Jesucristo y ya no había que pagar más por los pecados. No fue universal, porque el otro error es que la iglesia enseña a veces, es que en el momento que Jesús, y la declaración que hizo Constantino, que en el momento que Jesús muere, todo el mundo es cristiano, todo el mundo es creyente, porque Él pagó por el pecado de todos, no importando si tú creerías o no. Si todo el mundo en el mundo va a ir al cielo y todo el mundo está perdonado de sus pecados, y eso es un error, porque eso no es lo que enseña Pablo, eso no es lo que enseña Juan, eso no es lo que enseña la Biblia en ninguna parte. Eso es una mentalidad universal y eso no es bíblico tampoco. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos te aclara este asunto. Vamos a mirar 3 pasajes en Hebreos. La carta a los Hebreos, vamos a comenzar en el 7. Hebreos 7. Y vamos a ir al 22. Mira lo que dice, Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Él es el fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. La muerte eventualmente tuvo que haber muchos sacerdotes porque se morían y tenían que otro tomar su lugar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. El sacerdocio de Jesucristo es perpetuo y para siempre. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Ya no hay necesidad de usar un mediador. Ya no hay necesidad de ir a un sacerdote, de acuerdo como dice la religión católica, que tiene que interceder por nosotros al Padre y a Cristo. La Biblia te declara que tú tienes derecho a ir delante del Padre, delante del trono de la gracia, sin tener que tener un intercedor. ¿Ve? Entonces, Él es un sacerdote para siempre, por lo cual puedo también salvar perpetuamente
a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, escucha lo que él aclara, cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Ves? Una vez para siempre. En el momento que Jesús muere en la cruz, deberían haber cesado los sacrificios en Jerusalén, pero los judíos no lo aceptaron como el rey, como el Mesías que venía a salvarlo, sino lo desecharon y siguieron haciendo lo que ellos habían ya designado hacer, que estaba en la ley. ¿Ve? Ofreciéndose a sí mismo. Escucha, porque la ley constituyó sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra de juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Jesús es perfecto, no hay necesidad de usar al hombre. Él dice que el que se acerca a Él, tenemos derecho a acercarnos a Él directamente, sin que nadie tenga que interceder por ti. Eso es hoy seguimos practicando en la iglesia cosas que arrastramos de la iglesia católica. Ven a mí para que yo ore por ti. Ven a mí para que oremos juntos y confeses tus pecados. Ven a mí para que yo ponga manos sobre ti y te sanes. Ven a mí. Tienes que siempre estar viniendo a un hombre y pidiendo que vengas a un hombre. Cuando la palabra de Dios te dice, no, tú puedes ir directamente a Dios. Ahí te lo dice. Escucha, 25, por el que cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Te acercas a Dios por Jesucristo, no por el hombre. Cuando tú oyes a alguien que siempre tiene que estar viniendo a ello para todo, te hacen un esclavo del hombre. En vez de hacerte libre y predicarte la palabra de Dios que te dice, no, tú ves a Dios, tú órale al Señor y tú pídele perdón por tu pecado a Dios y Dios te va a escuchar de la misma manera que me va a escuchar a mí, porque yo también soy hombre con pecados. ¿Ves? Yo no estoy santificado de una manera especial de parte de Dios. Nada tengo yo en mí que no tienes tú y viceversa. Los mismos pecados, los mismos problemas, las mismas cargas, los mismos afanes, todo lo tengo igual. Entonces nada soy especial en el mundo. Sin embargo, Jesús sí. Vete a Hebreos 9, 24. Escucha lo que dice. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él viene a presentarse por nosotros ante Dios. La Iglesia Católica enseña que no, que ese es el trabajo del sacerdote y del Papa. No, ese es el trabajo de Jesucristo. Y por ende, están pecando y le están quitando a Dios la gloria que le pertenece a Él y que le pertenece a Jesucristo, y haciéndote a ti pecar también, cayendo en los errores de ellos. Ve, mi problema no es con la persona, mi problema es con la teología, mi problema es con el sistema del mundo que trata de enseñar, siendo un sistema ecuménico, un sistema pagano, y que las pobres personas estén cayendo en los errores. De la misma manera que mi enojo no es contra los miembros, no es contra las personas, es contra el sistema. Mira lo que dice, 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una vez para siempre. Cristo murió en la cruz una vez para siempre. No se siguió ofreciendo, como enseña la Iglesia Católica, cada vez que tomas la hostia, Cristo se ofrece de nuevamente y de nuevamente. Lo sacan del mundo, lo sacan de una religión pagana.
y lo adoptaron a algo que era conveniente, porque en la carne, el hombre le gusta hacer algo, y lo que la religión hace es que apela a la carne. De la misma manera que el pecado apela a la carne, la religión apela a la carne. Porque la religión me dice, mira, si tú me dices a mí los pasos que tomar, y me dice, toma este paso, un paso, dos pasos, y ya está hecho el asunto, entonces yo me siento satisfecho de que yo tomé paso uno, paso dos, paso tres, y ya yo hice lo que era de mi deber, y ya yo quedé bien con todo el mundo. Porque la carne le gusta ser glorificada. La carne le gusta ser alabada. Le dice, ya, bien hiciste. Le ponemos la mano en la espalda y le decimos, bien hecho. Hiciste lo que tenías que hacer. Y ese es el error, ese es el pecado. Escucha, 27. Y de la misma manera que estaba establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El hombre muere una sola vez y después el juicio. El hombre no dice que va al purgatorio, que va a un lugar de espera, que va a un lugar que el hombre después se convierte, como dicen los mormones, que después se convierten en dioses y tienen su propio universo. Y lo que hacen es que le apelan a la carne, que tú vas a tener tu propio universo y tú vas a ser un dios. No, espérate. Después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo va a aparecer una segunda vez. Vete conmigo al 10:1. Mira lo que dice. Por la ley, escucha lo que dice acerca de la ley. Por la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Era una sombra. La ley no era lo verídico es Cristo. Era una sombra, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede. Las imágenes de las cosas nunca pueden. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfecto a los que se acercan. Nunca te hace perfecto acercarte por los sacrificios. Ahí te lo está diciendo claramente, léetelo por ti mismo. De otra manera, escucha, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero escucha lo que hace la ley. Esto es lo que hace la ley y ahí es donde está el problema de que la persona cae de la gracia. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces lo único que hacía la ley era recordarte que tú eras un pecador continuamente y que alguien estaba pagando el precio por ti, el animal. El animalito estaba pagando el precio por ti, pero tú seguías siendo un pecador y tus pecados no eran quitados, simplemente eran cubiertos. Y Dios no te juzgaba por tu pecado mientras que tú te mantuvieras en los sacrificios de la ley. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, lo que dice Dios, y esto lo dice en el Salmo 40, léete el Salmo 40, 6 y 8. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Sin embargo, los pediste. Entonces dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hablando de Jesucristo, una profecía acerca de Jesucristo. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Esto nunca agradó a Dios. Dios lo demandaba, pero lo demandaba por el resultado del pecado, no era porque Él le agradaba los sacrificios. La razón que lo tenías que ofrecer era porque eras pecador. Y era a causa del pecado que tenía que morir ese animalito. Entonces por eso Dios no le agradaba el asunto, aunque Él lo demandaba, pero no era de su agrado. Y la persona hoy que está en la ley, está metido en religión, está metido en todo tipo de cosas, piensa que eso agrada a Dios, esos tipos de sacrificios.
Eso no agrada a Dios. Dios lo demandaba. Pero era por el resultado de tu pecado que lo tenía que hacer. Por eso que no le agradaba. Porque no era porque hacías bien, sino era porque hacías mal. Entonces, escucha. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, escucha. Quita lo primero para establecer lo último. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados, escucha, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Eres santificado, si tú no lo entendías o no lo entiendes, tú eres santo delante de Dios y eres perfecto delante de Dios por el sacrificio de Cristo, no por ti. Nunca por ti vas a ser perfecto, yo nunca voy a ser perfecto. Escucha, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, cada que nunca pueden quitar los pecados. Escucha, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos, escucha bien, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los que creen en Jesucristo delante de Dios son hechos perfectos para siempre. Y no tienes que seguir diciendo qué voy a hacer para Dios para que Dios me quiera. ¿Qué voy a hacer para Dios para que Dios me esté agradado conmigo? ¿Qué voy a hacer para Dios para que Dios me acepte? ¿Ves? Esa es la mentalidad de un sistema religioso que te dice, tienes que hacer, hermano, para que Dios esté contento contigo. Tienes que hacer para que Dios esté contento. Tienes que hacer para que Dios te bendiga. Tienes que hacer, tienes que hacer. Y siempre apelando a la carne, apelando a la carne, apelando a la carne. Que nada bueno le puede dar a Dios la carne. Y tú dices que no es necesario hacer obras buenas. Eso no es lo que yo he dicho. Es la motivación del corazón la que cuenta, no la obra. La obra dice que Jesucristo ha preparado obras para nosotros desde la fundación del mundo para que caminemos en ellas. Pero las preparó Jesús para nosotros, que caminemos en ellas. No que nosotros estamos haciendo algo para agradar a Dios. La vida de servicio a Dios, la vida de alabanza, la vida de adoración, es el resultado de un agradecimiento profundo a Dios por lo que Dios hizo por ti y por mí. No a cambiarlo por algo que tú quieres que Dios haga, como que lo que tú vas a hacer va a mover la mano de Dios. El que se tiene que mover eres tú y yo en el agradecimiento profundo. Cuando tú piensas en la gracia de Dios, cuando tú piensas en la misericordia de Dios, cuando tú piensas en lo que Dios hizo por ti, el precio que Dios pagó por ti, si eso no te hace romper en alabanza, si eso no te hace romper en adoración, si eso no te hace amarlo y servirle, nada de la ley lo va a hacer. Porque la ley lo único que puede hacer es apelar a la carne. Si en tu vida no hay fruto del Espíritu, ¿qué es lo que Dios viene a buscar? Yo vengo a buscar fruto y fruto en abundancia. El fruto no son obras, el fruto es gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, amor. Si eso no existe en tu vida, entonces lo que tú estás viviendo es una vida legalista. El legalista, el sistema legalismo no tiene amor, porque el sistema legalista está basado en lo que tú haces y si dejaste de hacer, no tienes amor. Y no se te demuestra amor. Sin embargo, Dios se demostró hacia nosotros en amor, que mandó a su Hijo morir en la cruz. Que todo el que creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la diferencia. La religión te dice, haz porque quieres recibir algo de Dios. Y Dios te dice a ti, tú haz porque has recibido algo de mí. ¿Ves? Ese es lo fundamental. Y es fundamental que lo entiendas. Mientras que tú no lo entiendas, vas a seguir en religión, vas a seguir afanado, no vas a tener gozo, no vas a querer servir, no vas a tener amor para los otros. Porque el sistema legalista no tiene amor para nadie. Cuando tú violas una de las leyes, uno de los reglamentos, estás echado afuera y ya nadie quiere hablar contigo. ¿Ves? Ese es el problema de la ley, que el problema de la ley no es un sistema de amor. El legalismo no es de amor. Dice, y no atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, esto es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días,
dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ve, la gente dice, no, porque tienes que guardar los 10 mandamientos. Es imposible guardar los 10 mandamientos. Ve, porque el primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón. Y Jesús lo redució a 2. Y amarás a tu prójimo como a sí mismo. Reduciendo los 10 a dos principios. Si tú no tienes amor para Dios, no vas a tener amor para nadie. Ni para tu prójimo, ni para tu hermano. Jesús, lo que dice, escucha, y en sus mentes escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y tus transgresiones. Dios escribe la ley en su corazón. Quiere decir que el cristiano, el que verdaderamente ha creído en Dios, no quiere violar los mandamientos, porque la ley está escrita en su corazón. Él no quiere apostatar de la fe. Él no quiere codiciar lo que tiene otro. Él no quiere matar. Él no quiere robar. Él no quiere mentir. Esa no es la motivación de su corazón, porque la ley está escrita en su corazón, dando testimonio de todo lo que es bueno. Pero sin embargo te escriben una lista y no, tienes que guardarlo. ¿Y entonces qué hacemos con el 5º mandamiento? De guardar el sábado. Sin embargo, te dice, no, el sábado no lo tienes que guardar porque eso era de la ley. Espérate, ¿cuándo entonces guardamos? Esa es la confusión que entra a la iglesia. Cuando te conviene, nos dice que tenemos que guardar la ley. Y cuando no te conviene, no tenemos que guardar la ley. No, tenemos que diezmar, porque hay que darle el diezmo a Dios. Eso no era de la ley. Entonces tú le haces caer en condenación, que si no dan, están en condenación. Y los pone bajo condenación. Y el que está bajo la ley ya está bajo condenación. ¿Ves? No puedes poner a las personas en condenación cuando te conviene. No, hay que venir a la iglesia los domingos porque hay que guardar el día santo. ¿De cuándo acá el domingo es el día santo? La Biblia nunca habla de eso. Y ponemos cosas a la persona porque lo que tenemos es un potaje. De la misma manera que la iglesia católica es una iglesia ecuménica y lo que tiene es un potaje religioso que cogió religiones de todo el mundo y las hizo una. Entonces tú ves que hoy hay la adoración de este santo y la adoración del otro santo y esta tradición y esta otra tradición. ¿Qué es lo que hicieron? Cogieron un pedacito de lo que cada uno tenía de su cultura pagana, como Roma viene de una cultura pagana, de tener muchos templos. Atenas tenía muchos templos. Hicieron un potaje espiritual. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Quiere tener un potaje espiritual. Cuando le conviene, escojo esta vianda y cuando no, escojo esta carne. Y no vamos a lo que dicen las escrituras. Esto es lo más importante que te lleves hoy. Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Jamás Dios se acuerda de tus pecados. El hombre te lo sigue recordando. El mundo te lo sigue recordando. El sistema te lo sigue recordando. Y Dios dice, yo no sé de qué están hablando porque yo no me acuerdo. Nunca más Dios se va a acordar de tus pecados. Vamos a terminar con Romanos, esta lección. En Romanos, capítulo 5, versículo 6. Y con esto terminamos. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Jamás Jesús murió por un religioso que se pensaba que se merecía las cosas. Él murió por alguien como tú y como yo, un impío. Éramos débiles y murió por nosotros. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Escucha el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Escucha el 10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando nosotros éramos enemigos, tú y yo
éramos enemigos de Dios, por muy religiosos que fuéramos, éramos enemigos de Dios. Pero ahora somos reconciliados por su muerte. Y ahora seremos salvos por su vida, porque Él resucitó de nuevo. Ningún líder espiritual en el mundo ha resucitado de los muertos. El único ha sido Jesús. Y por esa sangre, por ese sacrificio, si creeres, dice la Biblia, que si creeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. En ningún momento dice pasa al altar. En ningún momento dice repite esta oración. No existe una oración en la Biblia para la salvación. No existe. Eso son cosas de hombre. No existe el pasar a un altar para recibir la salvación. Eso es cosa de hombre. Lo que tenemos que hacer es creer, dice que en nuestro corazón, que Dios lo resucitó de los muertos y seremos salvos. Nada más. Eso es demasiado simple, yo no lo puedo aceptar. Bueno, seguirás en tus pecados, pero eso es lo que dice la Biblia. Sigues en tu error, sigues viviendo una vida religiosa, una vida sin amor, pero vas a experimentar la gracia y la paz de Dios solamente cuando llegues a este convencimiento que nada puedes hacer por tu salvación. Él lo hizo todo y no debes nada, simplemente de amarlo y obedecerlo en lo que te ha mandado. Sin religión, sin ley, sin obras de la ley, sin sacrificios adicionales. Dice que el único sacrificio que le debemos ahora a Dios es el sacrificio de nuestros labios, la alabanza a Él. Te levantas por la mañana y dices gracias a Dios. Lo alabas todo el día porque te ha salvado, lo tienes en memoria, lo que hizo por ti. Y eso te mantiene que no peques, no la ley. El agradecimiento y la alabanza a Dios es fundamental para vivir en gracia. O escoges hacer dos cosas, o vives en desgracia, o vives bajo la gracia de Dios. Tú tienes que escoger. En el nombre de Jesús damos las gracias y hasta la próxima. Esperamos verte. Que Dios te bendiga.